En otras palabras, cuando Dios te da algo, te da la capacidad para disfrutarlo. Si ahora te toca hacer colibrí, si hay una temporada en que tienes que remar y remar y remar y todavía no te puedes comprar la casa, te cuesta pagar los impuestos, la renta, el hijo no cambia el carácter, el matrimonio no está funcionando. Si te pasa eso, reconoce, me toca un tiempo de colibrí, me toca un tiempo de aletear. Y si no lo estás disfrutando, no finjas que lo haces. Aletea, mantente en el aire, que no es poca cosa. Sigue viviendo, mantente vivo, respira. Pero por nada del mundo finjas que estás remontando. Cuando hablo de fingir que estás remontando como águila, hablo de repetir mecánicamente las cosas espirituales que memorizaste, aunque nunca las viviste. De sonreír a los vecinos cuando sales de casa, cuando acabaste de gritarle a tus hijos en la cocina. De asentir con la cabeza y decir amén a todo en lugar de hacer preguntas. De mostrar fortaleza donde tendrías que mostrar que estás roto y necesitas ayuda. Hacer todo lo posible por seguir manteniendo la imagen que tienes la vida solucionada. De eso hablo, de fingir. No te compares si estás como un colibrí en estos momentos con el que estás remontando vuelo. Ya va a llegar. Solo sigue aleteando o corriendo, ya va a llegar tu oportunidad. Luego viene la tercera condición que describe Isaías. En ocasiones remontamos vuelo y no podemos correr por causa de la duda, del dolor, del fracaso. En otras oportunidades todo lo que podemos hacer es caminar, un pasito a la vez. Isaías habla de los que caminan, ni siquiera remontan, ni siquiera aletean, caminan. Y no sobre el agua, caminan sobre la barca. Yo he tenido temporadas de caminar y aún el Señor me siguió bendiciendo. Todavía sigo caminando a veces, un pasito a la vez. Y uno lo único que puede decirle al Señor, Señor, acá estoy, yo continúo. No se va a morir la iglesia porque yo deje de ir. Sé que mi trabajo no se ve mucho, ni creo que el pastor note que yo falte. No estoy siendo muy fructífero, productivo, no me siento muy triunfante en este año, pero yo te voy a seguir, un pasito a la vez, un ladrillo a la vez. Yo simplemente voy a continuar caminando, un pasito, así, así. Yo vi a mi papá en rehabilitación los últimos años. Lo ponían entre dos bastidores y lo que tenía que hacer era así, ida y vuelta, toda la mañana. Y yo le preguntaba al terapeuta, ¿y en qué le sirve? Es un pasito. Algo es algo. Si se queda en la cama se muere más rápido. Pero un pasito va a hacer que sus arterias fluyan mejor, que sus fluentes sanguíneos esté mucho mejorado, más fluido. Entonces es una pequeña abertura, un pasito a la vez, un sencillito paso de obediencia. Un pasito detrás del otro. No es poca cosa, de verdad te digo. Yo sé que estamos acostumbrados a escuchar sermones: triunfa, empodérate, remonta como el águila, eres vencedor, real sacerdocio, linaje escogido. Y casi no hay mensajes para los que damos un pasito a la vez. Un pasito, un pasito. Yo tengo una historia de mi productor de toda la vida, mi productor de teatros, de los eventos, de las cruzadas, de los superclásicos. Se llama Daniel Peckerman, a quien le mando un saludo enorme. Él fue quien cuidó a mi papá los últimos años allí en Argentina. Y trabaja conmigo hace 30 años. Todavía no puede dejar el cigarrillo. Pero él se propone todos los años decir, vos sabés que estoy fumando menos. Antes fumaba 40 por día. Ayer 39. ¡Gloria a Dios! Él tiene una voz difónica, de verdad. Entonces, a veces me dice, lo estoy logrando. Y a veces estamos comiendo juntos y dice, ¿puedo ir afuera? Le digo, seguro que orar no es, ¿no? Entonces me dice, no, pero estoy aguantando. Y yo nunca le dije, pecador, ¿cuándo vas a dejarlo completamente? Siempre le digo, es un pasito a la vez. Es un esfuerzo. Hay gente que va dando un pasito a la vez. Un pasito y dice, hoy vencí. Eso es un adicto en recuperación.
Dios no puede hacer las cosas, bueno, Dios sí las puede, pero no todos reciben las cosas de manera inmediata. Hay gente que tiene que ir un pasito a la vez, con su carácter, con su temperamento. No te apures. En la vida de Jesús, por ejemplo, cuando estuvo en el monte de la transfiguración, o cuando resucitó a su amigo Lázaro, del sepulcro del Señor remontó vuelo, fue un águila. Se levantó tan alto en el espíritu que nadie le pudo seguir el ritmo. Subió como un avión a propulsión a chorro. Nadie podía entender. En otras ocasiones, cuando lloró por Jerusalén, cuando se frustró por la lentitud de sus discípulos, cuando enfrentó la oposición de los líderes religiosos, la vida le fue más difícil. Pero se mantuvo aleteando como un colibrí. No se desvió de la ruta, aun cuando era cuesta arriba. Era capaz de aletear mucho. Pero cuando llegó el momento de cargar la cruz, ya no estaba remontando vuelo ni aleteando. Cuando le colocaron la cruz en la espalda lastimada, sangrante, era un muchacho de 33 años. Era joven, pero caminó lento. Era un hombre muy joven, pero ese día tropezó y cayó. Y lo único que hizo fue levantarse otra vez y caminar un poco más. Lento, pero caminando, como vos, como yo, pasito. Tal vez la vida a veces se nos pone difícil. Cuando queremos más que nunca dejar todo, y aún así le decimos: Señor, yo no voy a renunciar a ti. Yo voy a seguir poniendo un pie delante del otro. Voy a tomar mi cruz, seguiré a Jesús, aunque me cueste. No soy el gran corredor, el gran aleteador, nunca seré conocido como las águilas del Evangelio. Pero acá estoy dando un pasito a la vez. Aunque no lo creas, esa fue mi vida siempre. Siempre. Puede que la imagen sea de un tipo triunfante que se cuelga de los helicópteros y de la vida, pero yo siempre fui a dar un pasito a la vez. Estando sano, estando enfermo, con crisis, sin crisis, con apoyo, sin apoyo, siempre di un pasito, siempre un pequeño pasito. No intento comprar su gracia, no intento comprar la salvación, pero ahí estoy. Y muchas veces Dios aprecia nuestro caminar más de lo que estima que remontemos vuelo. Y Él pagó un precio altísimo. Jesús caminó al Calvario. Tomó sobre sí mismo la cruz, todo el quebranto de la raza humana, todo el sufrimiento del día D en la playa de Normandía y todo el sufrimiento del pecado, del dolor de los seres humanos desde la caída hasta la fecha. Después que el sábado los amigos fueran a ocuparse de su cuerpo, la piedra fue cambiada de lugar, removida. Nada había cambiado tampoco, como en Normandía. Pilatos y los sumos sacerdotes todavía tenían el control. El imperio estaba fuerte. Aun cuando Jesús resucitó, César reinaba. Ni conocía el nombre de ese oscuro delincuente para él que murió en una de las 3 cruces. Y en primera instancia nadie lo supo, excepto un par de mujeres, pero ese fue el día D. Ahora había una abertura, como la playa Ornava en Normandía, en plena guerra nazi. Pequeña inicialmente, no mayor a la entrada de una tumba, así era la aberturita. La entradita de una tumba. Yo estuve en Israel, es una entradita que hay que agacharse para entrar. Esa fue la abertura en la humanidad. Entonces, cada vez que te involucras en una batalla, cada vez que resistes al pecado, cada vez que proclamas el Evangelio, cada vez que das una porción de tus recursos para engrandecer el reino, cada vez que ofreces un vaso de agua en nombre de Jesús, cada vez que esperas en el Señor, en cada ocasión esa abertura se hace un poquito más grande. La abertura de aquella tumba se agranda y se agranda. Y la oscuridad se replega cada vez más. La luz se hace un poquito más fuerte todos los días. Ese es el caminar cristiano. En nuestro mundo vamos a encontrar muchos corredores veloces. Hay algunas águilas que remontan vuelo mucho más alto de lo que podemos ver.
Y es difícil caminar cuando uno está rodeado de águilas, de corredores. Sin embargo, caminar a veces es lo único, lo mejor que podemos ofrecerle a Dios. Es mejor que estar quieto. Camina. Él entiende todos los detalles al respecto. Él sabe lo que es. Caminó al Calvario. Caminar también cuenta, no lo olvides. Caminar cuenta. Tú dices, pero yo no oro casi nunca, apenas por los alimentos. Bueno, caminar cuenta, eso cuenta. Estás intentando. Estás diciendo, Señor, es lo mejor que te puedo dar hoy. A veces mi emoción y mi espiritualidad siento que está un 90%. Y vengo con un 90% aquí. Pero a veces ese 90% se me va achicando durante la semana. Y ya para el miércoles, que me crucé con 3 chinitos en la ruta, casi los choco, casi me chocaron a mí. Amo a los queridos chinos, pero no tenemos que andar nunca en la misma carretera. A veces ese porcentaje me baja un 20%, un 30%. Y a veces llego como te pasa a ti. Llego a la iglesia con mi recipiente con agujeros. Se me llenó el domingo y para el miércoles el aceite parece que se me fue. Y nunca digo, no, entonces no voy. No, ya estoy perdido, soy un caso perdido. Digo, Señor, estoy así, sin aceite. Pero es un pasito a la vez. Es un paso a la vez. Un día va a llegar la liberación. No nos equivoquemos, habrá muchas más batallas, habrá muchas peleas este año, habrá muertes. Pero el día de ella ocurrió cuando nadie lo estaba mirando. Al final de ese día todo habrá cambiado. Así que mi propuesta, mi consejo de parte del Señor que me envía es: sigue caminando, no te entregues, no te rindas. Porque lo que esperamos es tan importante como lo que nos ocurre mientras que estamos esperando. No te rindas, sigue. Un ladrillo a la vez, un paso a la vez. ¿Alguien lo cree? Dígame amén. No te entregues, no te rindas. Sigue caminando. Yo sé lo difícil que es. Sigue. Es difícil. Dice hoy otra vez, no hay cambio. Sigue ahí. No te entregues. No te entregues. No arrojes la toalla. Todavía la campana no sonó. Vamos, un round más. Sigue. Sigue con la familia. Sigue creyendo en tus hijos. Sigue creyendo en la economía. Sigue creyendo que las cosas van a estar bien. No es un optimismo barato. Es decir, Señor, yo creo que si no miro para abajo y me concentro en ti, sé que voy a llegar. Jesús no le dijo, corre hacia mí, le dijo, solo camina hacia mí, tienes que caminar. Así que te voy a repetir los 2 consejos que alguna vez le dieron a este actor de riesgo novato. Cuando se acerque el helicóptero Salvador, que se va a acercar, solo déjate que te eleve suavemente, no hagas movimientos bruscos. Si te olvidas de este consejo como este tonto actor, esto sí es determinante, aun si fueras Tom Cruise. Pase lo que pase, sientas lo que sientas, escuches lo que escuches durante este año en cualquier medio de comunicación, nunca mires hacia abajo. No mires hacia abajo, no mires hacia abajo. Elévate la vista arriba. Vamos, dale un aplauso al Rey. Celebra al Señor. Dale ese aplauso gigantesco al Señor de señores y del Señor. Tú has hablado hoy. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche. Vamos, vamos. Que ese aplauso se escuche si crees que Dios te habló. Un paso a la vez. No mires abajo, no te entregues. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. ¿Cuántos toman la resolución este año de caminar? Hasta que puedas aletear, hasta que puedas remontarte en alas del Espíritu. El Señor me dice que vas a remontarte en alas del Espíritu. Que este año vas a remontarte, va a ser difícil, pero Él te va a remontar. No vas a entender el favor, no lo trates de explicar. Solo un consejo, nunca te asignes ese favor. Nunca digas por mi trabajo duro, nunca digas por mi talento, es porque tengo papeles, es porque yo me lo gané, porque ahí vas a empezar tu caída. Solamente dile, no entiendo el favor, solamente no lo puedo explicar sin la ayuda divina. Estoy remontando en alas del Espíritu. Estoy remontando en un viento de otra parte. Bendito sea el Señor. Estoy remontando en un viento que me sostiene. ¡Aleluya!
Entonces tu vida en algunos momentos va a remontar espiritualmente. No lo vas a entender, son tiempos de favor. No son siempre, pero llegan a veces. Tal vez ahora te encuentres así. Tal vez estás transportado en alto en el poder de Dios y estás hablando en lengua todo el día y lo ves a tu marido panzón y no te importa. Y ves a tu mujer llena de crema y te importa menos. Tus hijos no se bañan una vez al mes y tampoco te importa, no pierdes el gozo. Te sientes fuera de la barca, Dios responde tus oraciones con generosidad abrumadora. Te utiliza en formas que te impactan, te da poder para vencer la tentación, te sientes productivo en tu vida laboral, hay una fortaleza, una sabiduría que sobrepasa tus habilidades. Dices, ¿de dónde saqué eso? ¿De dónde lo tenía? Algo así, es casi como una vida libre de suegras y de migraciones, una vida ideal. Bueno, si eso pasa, sé agradecido durante esa temporada, no te bajes de la ola. Permanece en la corriente del Espíritu. Obedece a la guía del Espíritu. No te muevas. Sigue orando y no supongas que estás remontando el vuelo por tu propia fuerza. Son vientos del Espíritu. Estás remontado en un viento del Espíritu. No digas, y me lo merezco, porque te vas ahí abajo como el colibrí. No lo hagas. Como nos pasa en River Arena hace años. River Arena no se puede explicar humanamente. Y es maravilloso que no se pueda explicar ni en libros, ni en posts, ni en métodos de crecimiento. Hay cosas que solo se explican con la gracia divina, con un viento de otra parte. Y cuando eso pasa, remontamos y nos mantenemos en el aire. ¿Cuántos dicen amén? Piensa en cosas alentadoras, pero no mires hacia abajo. Y solo recuerda que hagas lo que hagas, no mires hacia abajo. Y me imagino que los ojos de Pedro estaban fijos en Jesús y que durante esa experiencia la conciencia de la presencia de Jesús dominó su mente. Mirándole a los ojos, él no miró nunca hacia abajo. Y durante el tiempo que duró, que no sabemos cuánto, Pedro caminó sobre el agua. Y se nos dice entonces que ocurrieron tres cosas. El centro de la atención del apóstol se desplazó de Jesús hacia la tormenta. O sea, la Biblia dice literalmente sintió el viento. El viento ya estaba, pero allí fue cuando se dio cuenta que el viento lo rodeaba. Y ese cambio de atención dio lugar a un conjunto nuevo de sentimientos, de pensamientos que se centraron en el pánico y la incapacidad. Dice la Biblia, y tuvo miedo. Esto, a su vez, interrumpió la capacidad de continuar confiando y caminando en el poder de Jesús. Porque la Biblia dice que comenzó a hundirse y clamó, Señor, sálvame. Y desde luego, a mí me conecta esto con los cartoons, con los personajes de la Warner, creados allá en 1949, el Correcaminos y el coyote, que en un momento el coyote siempre se le acababa el piso y él continuaba moviendo las piernas y de hecho corría tan bien en el aire como lo hacía en la tierra, pero de repente se da cuenta que ya salió de la cima del precipicio. Ahí le da pánico. Acuérdense que toman en sus manos un pequeño cartel que dice sálvenme y se desploma a cientos de metros, lo que sería la muerte segura de un coyote ordinario, pero a él solo le deja unos raspones que desaparecen en el siguiente cuadro y sigue insistiendo con los fallidos productos de Acme, ¿no? Eso, él no es salirse de la cima lo que hace caer al coyote en los dibujos animados. La caída ocurre cuando se da cuenta que está en el aire. Cuando se le olvida la regla número 1, no mires hacia abajo. El problema del coyote es que mira hacia abajo, no que está caminando en el aire. El problema de Pedro no es que está caminando en el agua, es que mira hacia abajo. Y tal parece que Mateo, el evangelista, quiere que entendamos algo cuando nos relata la historia. Porque mientras que la mente de Pedro se centró en Jesús, Jesús le dio el poder para que Pedro caminara sobre el agua.
Pero cuando su mente se concentró en la tormenta, su miedo hizo un cortocircuito con el poder sustentador de Dios. Entonces la esperanza fue lo que sacó a Pedro de la barca, la fe lo sacó de la barca. La confianza es lo que lo sostuvo. El miedo es lo que lo hundió. ¿Me siguen, sí o no? Y existe una condición mental, no es ni siquiera espiritual, que es esencial para vivir el tipo de vida que Dios quiere que vivamos durante el transcurso de este año. Este es un año donde se va a desatar mucho temor. Ya te aviso, mucho temor. Y no soy profeta de mal agüero, pero todo dice que van a aparecer nuevas cepas y nuevos contagios. Ahora dicen que este nuevo contagio es más leve, pero que viene y se hace más viral, y que vienen cosas peores, y que ya hay otro en África. Parece que se pelean las naciones por sacar nuevos virus, como si fueran nuevos automóviles. Entonces el temor va a estar más fuerte, el miedo va a hacer que las personas tengan inclusive impotencia para crear, para emprender, para soñar, para proyectar. Se va a meter en nuestros hijos, va a intentar meterse en nuestras familias, en nuestras iglesias. Eso es algo que viene. Proféticamente es un año de mucho miedo, donde los medios de comunicación no van a dar noticias alentadoras. Algunos van a claudicar, otros se van a mantener. Llámalo esperanza, llámalo confianza, llámalo seguridad, pero hay una gran diferencia entre quienes van a seguir intentando, creyendo a Dios, y los que van a renunciar y se van a hundir. Cuando estoy hablando de hundir, estoy hablando a nivel salud, estoy hablando a entregarse a nivel económico, a nivel espiritual, y es cuando se pierde esa condición mental de la esperanza, de creer, es cuando nos empezamos a hundir. No cuando caminamos sobre el precipicio. No nos hundimos cuando caminamos sobre el agua, sino cuando nos damos cuenta que estamos sobre el agua, sobre el aire, como el coyote, y miramos para abajo. La esperanza es el combustible que hace funcionar el corazón humano. Un choque automovilístico puede dejarte cuadripléjico, puede paralizarte el cuerpo, pero la muerte de la fe, la muerte de la esperanza te va a paralizar el espíritu de por vida. Y no hay nada peor que un espíritu amputado. No hay nada más terrible que un joven con un espíritu amputado, que ya no quiere soñar, que ya no quiere creer, que no tiene esperanza, que cree que en cualquier momento se puede morir y todo se termina. La esperanza es la razón por la cual los seres humanos seguimos teniendo hijos en un mundo perdido. La esperanza es la razón por la cual existen los hospitales, y la esperanza es la razón por la cual existen las universidades y se sigue educando. La esperanza es la razón por la que existen los terapeutas, las iglesias, los pastores, los curas párrocos, los rabinos, y la razón por la cual los Dorados de Sinaloa siguen entrenando. La esperanza es lo que dice, quizá esta pueda ser la temporada. Pero si uno la pierde automáticamente la visión del futuro. Su espíritu, insisto, queda amputado. Ningún compositor sufriría por una partitura, en escribirla agónicamente, si no sintiera la esperanza de una pequeña luz de belleza que va a surgir de esa lucha. Ningún padre sufriría por su hijo, trabajaría por él, estaría alentándolo a su lado mientras tiene fiebre, sin la esperanza de que un día este niño va a vivir una vida más noble y más feliz que él. Y la historia de cada personaje en la Biblia es el relato de la esperanza de no mirar hacia abajo, de no entregarse. La esperanza hizo que Abraham dejara su hogar. La esperanza es lo que hizo que Moisés desafiara a un dictador, a Faraón. Entonces podemos sobrevivir la pérdida de un número extraordinario de cosas. Puedes perder las piernas y estar confinado en una silla de ruedas o a muletas. Puedes perder los brazos, las extremidades.
pero no puedes nunca permitir que te amputen el espíritu, ni a través de los medios de comunicación, ni lo que diga el presidente, ni lo que digan los dictadores de turno. Nadie nos puede amputar la esperanza, porque el día que muera la esperanza y la fe, estarás muerto en vida. Cuando se pierde la esperanza y la fe, estamos acabados. No hay más nada que hacer. Y la Biblia a menudo habla de esto en términos de no pierdan el ánimo. Dice la Biblia, no pierdas el ánimo. Y yo quiero contarte un secreto que a mí literalmente me resolvió la vida. Dios nunca va a llamar a las personas a que bajen de la barca para que se hunda. Nunca. No obstante, va a ocurrir a veces, pero no es su intención. Tu llamado nunca va a ser una trampa para que fracases. Dios nunca te va a llamar para ridiculizarte. ¿Por qué? Porque es un papá. Y los que son papis y mamis saben que lo último que haría un papá y una mamá es ridiculizar a un hijo. Jamás avergonzaríamos a un hijo, nunca. Y nos molesta si alguien se burla o le hace bullying. Entonces Dios jamás nos llamaría para avergonzarnos. Tenemos que quitarnos esa imagen de que Dios te va a avergonzar en público. Eso no hace un padre, jamás. Moisés envió a 12 exploradores a inspeccionar la tierra prometida y que observen sus enemigos. Regresaron 10 y dijeron, de la gente de allí son como gigantes, mejor nos volvemos a casa porque nos van a liquidar. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron, debemos subir, poseer la tierra, porque con toda certeza podemos hacerlo. Los 12 miraron la misma tierra, enfrentaron la misma situación, alcanzaron conclusiones diametralmente opuestas en las antípodas, pensaban diferente. Otra historia, un joven pastorcito lleva comida a sus hermanos que servían en el ejército. El gran campeón de sus enemigos, un personaje sacado de la Federación Mundial de Lucha Libre, los provocaba. Todos los soldados estaban aterrorizados de miedo. Ninguno quería pelear con él y se desanimaron. David lo vio y fue con una onda que dijo, ¿quién es esta bola de grasa para atentar contra los escuadrones de Israel? Otra historia. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando llega la tormenta. Los discípulos estaban tan asustados que se convencieron de que iban a morir, perdieron la esperanza, con pánico, se desanimaron. Jesús se sentó en la misma barca, capeó la misma tormenta y tomó una siesta. Y en todas las historias que te cuento, hay 2 conjuntos de personas que enfrentaron la misma situación. Algunos pensaron que iban a morir, otros pensaron que se iban a hundir. Exploraron la misma tierra prometida, enfrentaron al mismo enemigo, soportaron la misma tormenta. Unos respondieron con paz y otros respondieron con pánico. Unos se desanimaron y otros cobraron ánimo. Ahí es donde notamos que el optimismo, que la confesión positiva y la fe o la esperanza no es la misma cosa. El optimismo te dice todo va a mejorar, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero te estás hundiendo como el coyote o te estás cayendo. La esperanza incluye todas las ventajas psicológicas del optimismo, pero está fundamentada en algo más profundo. Cuando tengo esperanza, cuando tengo fe, creo que Dios va a usar todas las cosas, las va a redimir a pesar de que estén saliendo mal. De alguna forma soy el muchacho de la película y voy a ganar. Alguien tiene que aplaudir más que eso si lo crees. De alguna forma voy a salir de esto. La esperanza no me evita esperar lo peor. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice, los que tienen esperanza están preparados para las cosas malas. No me evita lo peor. Entonces en casa no me voy a enfermar. Entonces tú dices que nunca voy a tener un accidente. No te evita lo peor. Y por eso quiero que meditemos un poco acerca de lo que significa, aunque venga lo peor, no perder la esperanza, aunque camine sobre el precipicio.
Tener la mente cultivada en el famoso pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Di conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! ¿Qué hay que hacer? A ver, para desarrollar mentes que se centran en Cristo, aun cuando estamos caminando sobre el precipicio. ¿Cómo hacer? Yo te puedo dar cátedra porque tuve que aprender con muchos golpes, con muchas hundidas, como el coyote. Yo creo que era como el coyote o compraba en Acme. Así es como somos capaces de concentrarnos en el Salvador más que en la tormenta. Y yo quiero presentarte dos leyes que operan en nuestras vidas. La primera es la ley del conocimiento. Somos lo que pensamos, no hay otra, gente. Mis queridos, somos lo que pensamos. Estar lleno de confianza o de temor depende de la cantidad de pensamientos que habitualmente ocupan nuestras mentes. La forma en que pensamos define nuestras actitudes, moldea nuestras emociones, gobierna nuestra conducta, influencia nuestro sistema inmunológico, nuestra vulnerabilidad hacia la enfermedad. Todo lo que está relacionado con nosotros fluye a medida que nuestra mente va creciendo o decreciendo, de la manera en que pensamos. Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de la mente. Y Jesús dijo que un buen árbol no puede producir un mal fruto y que un mal árbol tampoco puede producir un buen fruto. Hizo esta observación en términos de la conexión entre nuestra condición interna, nuestra mente y nuestra conducta externa. A largo plazo, el buen pensar, es decir, las percepciones precisas, la fe, las emociones saludables, los deseos íntegros, las intenciones honorables, no van a producir malos resultados en nuestra vida. Y el mal pensar no va a producir buenos resultados. Entonces somos lo que pensamos. La segunda ley que gobierna nuestras vidas y que casi nadie se da cuenta, en nuestra mente va a pensar en aquello a lo que esté más expuesta. Lo que repentinamente entra en la mente, al cabo del tiempo la moldea, nos guste o no. Tú y yo no somos aquello que nuestros padres criaron. Somos lo que la mente fue adquiriendo desde la niñez hasta esta vida adulta. Y eso se expresa en la manera que hacemos las cosas, en quienes nos vamos convirtiendo. La ley de la exposición es tan inviolable como la ley de la gravedad. Yo arrojo este vaso al piso y nadie se sorprendería que se cae, porque todos sabemos que la ley de la gravedad funciona. Nadie se sorprende. Sin embargo, para el asombro, hay gente que reacciona con conmoción a la ley de la exposición. La gente se sorprende que aquello a lo que se expone, el paso del tiempo resurge en la forma en que se sienten y cómo ven las cosas en la vida. Nuestros niños están expuestos a miles y miles de actos violentos y explícitos en los medios de comunicación, en las redes, en los celulares, en los jueguitos. Los videojuegos son gráficamente violentos. Pega un vistazo a lo que juegan tus hijos y vas a ver que es matar, quemar, desmembrar gente, zombies, criminales, animales, gente común. Y luego actuamos con sorpresa cuando se inicia una pelea en las tribunas de un equipo de fútbol o en una disco o cuando los tiroteos en las escuelas dejan devastada una nación. ¿Cómo los niños van con armas? Si están entrenados mentalmente para matar. Zombies, gente, hay un jueguito que literalmente es ir con un auto e ir matando peatones por la calle para ganar puntos. Entonces, nos hace falta voluntad y la restricción para crear una sociedad que produzca mentes
que no estén saturadas con violencia desde que nacen. Estamos inundados de imágenes sexuales en televisión, en internet, en celulares, en laptops. Ya no hay filtros que las controlen. Un niño de 10, 11 años ya vio más pornografía que lo que un adulto en nuestros tiempos pudo haber visto a los 30 años. ¿Porque qué? Ya nadie busca la pornografía los encuentra. Y las imágenes sexuales explícitas no solo se envían a adolescentes, sino a niños que no tienen oportunidad de protegerse de algo que todavía sus mentes no pueden digerir. Eso se llama perversión, desviar el uso natural de algo o de alguien. Y luego nos impactamos cuando los niveles de promiscuidad y adicción sexual se elevan y se embarazan niñas de 13 años. A mí me sorprende cómo algunos piensan o viven como si pudieran salirse con la suya al violar la ley de la exposición. Hay gente que dice, no, yo veo algunas películas, yo observo estas imágenes, escucho palabras perversas, pero no me afectan. Yo sé retener lo bueno. Y aparte no le pongo atención, a mí esas cosas me entran por un oído y me salen por el otro. No es así. Si el número suficiente de chicas adolescentes ven el número suficiente de portadas de revistas, que incluyen el número suficiente de modelos cadavéricas, que se le pagan cifras inverosímiles para parecer artificialmente delgadas, llenas de Photoshop, y luego citarlas como experta de lo que hay que hacer para que la vida valga la pena, vamos a crear una generación de mujeres jóvenes cuyas mentes siempre estén ocupadas en pensamientos como no soy bonita, no soy delgada, no soy deseable para los hombres, mira qué gorda que estoy, tengo que dejar de comer, voy a comer y voy a vomitar. Como la frase de la película El diablo viste en Prada, estoy solo a una diarrea de mi peso ideal. Porque eso es a lo que están expuestas. Una nena de 11, 12 años que está pendiente de su cuerpo, la hemos perdido. Tendría que estar jugando con muñecas. Tendría que estar preocupada de cualquier cosa, menos en cómo le queda la falda. Tiene 11, 12. Y si está preocupada a esa edad es porque estuvo expuesta. Eso se llama la ley de exposición. Y sus sentimientos de estima se desploman. Y esto no debería sorprender a nadie. Las actividades a las que asistimos, el material que leemos o el que no leemos, la música que escuchamos, las imágenes que vemos, las conversaciones que mantenemos, los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, todos terminan moldeando nuestra mente, nuestro carácter, nuestro destino. Si todo el día estás pensando en sexo, eso será tu mente, un depósito de lascivia. Y no me estoy volviendo viejo, pero algo sé de la vida. Y sé lo que la mente puede causar. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuya mente en ti persevera, cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces todo depende de dónde está puesta nuestra mente o con qué la estamos alimentando. Vamos e invertimos una fortuna en comida balanceada para el perro, pero alimentamos nuestra mente con basura en Netflix o Amazon o cualquier estupidez que pueda aparecer por ahí. No digo que esté mal el streaming, digo que si no somos selectivos a la hora de cómo vamos a alimentar la mente, le estamos dando chatarra. Y después vienen las pandemias, y después vienen las crisis, y después vienen los problemas, y claro que nos hundimos. Si la mente ha estado expuesta a todo tipo de basura y no hay depósito de donde el Espíritu Santo pueda acceder y trabajar. Y una vez que nuestra mente está centrada en Jesús, hay otro gran secreto para no hundirnos en la tormenta. Una vez leí
un clásico libro llamado Las Crónicas del Circus, El secreto de los trapecistas, leí un dato muy curioso y es acerca de la relación especial que tiene que existir entre el acróbata y el receptor, o sea, quien lo atrapa. Siempre hay dos. A mí no me sorprende. Si fuera acróbata, yo querría convertirme en el mejor amigo de quien me va a atrapar. Haría mi mejor esfuerzo para que no hubiera ningún resentimiento entre nosotros. Pero mientras que el acróbata se balancea muy alto en los circos, llega un momento en que se suelta del trapecio y describe un arco en el aire. Y durante ese instante, que debe ser microsegundos, pero a él le debe parecer una eternidad, el acróbata queda suspendido en la nada. Es demasiado tarde para agarrarse otra vez al trapecio, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, es demasiado pronto para ser sujetado por el que lo va a recibir. Y el acróbata no puede acelerar la recepción. Y en ese momento su único trabajo es quedarse tan quieto y estático como le sea posible. El acróbata, dice el narrador, jamás debe tratar de recibir al receptor. Debe esperar con absoluta confianza. El receptor lo va a atrapar, pero él tiene que esperar. Su trabajo no es agitar las manos. Si lo hace, podría propiciar su muerte, tal como me aconsejó el piloto del helicóptero, y que yo no hice caso. Déjate atrapar y por nada del mundo mires hacia abajo. Este es el trabajo más difícil de todo, esperar. Esperar que pasen los síntomas, esperar que pase la enfermedad, esperar que pase la crisis del divorcio, esperar que salgan los papeles, esperar por migración, esperar que la suegra se vaya. Es lo más difícil. Puede que ahora estés viviendo un momento vulnerable. Puede que hay personas aquí que hoy tengan que soltar aquello que Dios te pidió que sueltes cuando terminaba el año que se fue, pero no sientes todavía que la mano de Dios te está agarrando. Y estás así, como el acróbata. Obedeciste y todavía no sientes que Dios te agarró. Te moviste en fe, pero no sabes dónde vas. Hay personas que han tomado decisiones en fe, en obediencia, han dado una siembra financiera y todavía no vino la provisión. Como el trapecista, estás allí en el aire, esperas con confianza, pero hay veces que empiezas a creer que la paciencia se te va a agotar. A mí me gusta la imagen de Isaías 40:30 que dice: aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan, los que confían en el Señor, alguien tiene que decir amén. Los que esperan renovarán sus fuerzas, dice. Volarán como las águilas. Ah, me gusta eso. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Y en algunas veces remontamos los cielos y volamos como las águilas. Esa es una hermosa imagen de Isaías. Los ornitólogos dicen que las aves tienen 3 métodos de vuelo. A mí me fascinó esto el día que lo descubrí. 3 métodos para volar. Solo 3. El primero es el aleteo, es decir, mantener las alas en constante movimiento para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esos son los colibríes, por ejemplo, si lo han visto. Los colibríes pueden aletear hasta 70 veces por segundo, porque continuamente mueven las alas. Aletear es lo que los mantiene en el aire, pero implica un esfuerzo. Yo creo que los colibríes llegan a la casa y le dicen a doña colibrí: no me hables porque aleteé todo el día. No tengo ganas de hacer nada. Aletear es un asunto poco elegante, porque aparte es burdo. Yo suelo invertir en la vida mucho tiempo aleteando. Yo aleteo mucho. Me lleva de un lado a otro, pero no hay mucha elegancia implicada en el aleteo. Un segundo método es planear. Las aves alcanzan suficiente velocidad y altura y se deslizan en una corriente descendente. Es mucho más elegante que aletear, pero desafortunadamente tampoco las lleva muy lejos, porque la realidad se presenta en forma de gravedad rápidamente.
Planear es lindo, pero no dura mucho, se van a caer. Entonces está el tercer método, que es remontar. Los ornitólogos dicen que solo unas pocas aves, como las águilas, son las capaces de remontar. Las águilas son tan fuertes que le hacen posible sostenerse en corrientes ascendentes de aire, como los aviones. Entonces, en vientos térmicos que ascienden en forma vertical desde la tierra, la manera que tienen ellos es no mover una sola pluma y pueden remontarse a grandes alturas si se mantienen, sin aletear. Tampoco están planeando para abajo. Se midió que las águilas alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora sin hacer un solo aleteo. Se remontan en columnas invisibles de aire ascendente. Isaías dice que los que esperan en el Señor habrá ocasiones que van a remontar vuelo. Y uno cuando siente el viento del Espíritu, yo te iba a dar un consejo, déjate remontar. Déjate llevar por la ráfaga del Espíritu. Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla por donde quiere, lo mismo pasa con el que nace en el Espíritu. Hermanos queridos, la gente del mundo no entiende lo que pasa en River. Me dice, ¿qué? Ahí no tienen miedo. ¿Por qué se siguen congregando? ¿Dónde está la distancia social? ¿Pero qué pasa? La gente no lo entiende. No entiende cómo de aquí enviamos recursos a todo el mundo. No entiende cómo sostenemos misiones, cómo sostenemos orfanatos. No lo entiende. Y lo lindo es que tampoco nosotros lo entendemos. No hay manera. Nos reunimos con el equipo y decimos, pero ¿por qué tanto favor? Y le pregunto al Señor y me dice, no eres ni tú, no eres ni la iglesia, no es porque alguien esté orando de más, no es porque alguien haya pagado un gran precio. Solamente mantente un paso a la vez. Trata de remontar en alas en el Espíritu cuando puedas. Disfrútalo. No te bajes de la ola si no tienes que bajarte. Pero cuando los vientos desciendan, tú solamente aletea. Cuando no puedes aletear, camina. Pero continúa, no te entregues. Que tu vida sea, como dijo Gamaliel, que lo que sea de Dios nadie lo pueda detener. Lo que no es de Dios se termina. Lo que no es de Dios en 2 años desaparece. Lo que es del Señor permanece. Lo que es del Señor no lo podréis detener. ¿Lo crees de verdad? Lo que es del Señor permanece. Y yo he entendido eso, que hay que dar un pasito a la vez, no hay que entregarse. Y esta es la palabra que quiero que te lleves para lo que resta del año. No te entregues, pase lo que pase. No te estoy asustando. La vida nos va a bendecir. Dios va a hacer que la vida sea bendecida. Lo que digo es que cuando veamos que parece que no hay esperanza, recuerda esta palabra, no mires abajo. No mires como el coyote, no mires hacia abajo, sigue caminando sobre lo sobrenatural. Sigue caminando sobre la provisión divina. Sigue caminando sobre la fe de que Él no te va a fallar. Nunca te dejó, Él no ha cambiado. A Él no lo cambian las pandemias, a Él no lo cambian los gobiernos, a Él no lo cambia la Organización Mundial de la Salud, ni la ONU, ni la Casa Blanca. Él no lo cambian los gobiernos, Él sigue siendo fiel, Él sigue estando en el trono. Y Él dice, si confías en mí, vas a caminar sobre las aguas. Si confías en mí, no te vas a ir abajo, el helicóptero vendrá. Te vas a colgar y te vas a sostener, confía, vas a llegar a la orilla. Esa es la palabra que quiero que recibas ahora. Y quiero bendecir y alentar, primero a los que están remontando vuelo, a los que como las águilas están viviendo un favor que no pueden explicar. Segundo, a los que están aleteando con mucho esfuerzo. Dice, Dante, no sabes cómo estoy. Los viernes, los sábados me desplomo. La semana es agotadora para mí. No tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia. La vida me pasó como un tren, estoy pagando gastos, tarjetas, estoy aleteando y aleteando y aleteando. ¿Será que Dios no me bendice? No, estás aleteando. Dice Isaías que estás aleteando, que estás corriendo. Eso demanda esfuerzo, pero aún así el Señor va a ayudar a que no te fatigues, a que no te entregues. Y otros dicen, ya estoy del otro lado, estoy así, como mi papá en el andador. ¿Será que esto cuenta? Sí, caminar cuenta. Es una pequeña abertura, y una pequeña abertura en una tumba puede cambiar la humanidad. Una pequeña abertura en Normandía puede librar una guerra. Dios va a bendecirte, dice el Señor. Repite conmigo, di, Señor Jesús, fuerte, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida.
Entra en mi corazón, perdona mis pecados. Gracias por amarme. Creo en ti. Amén. Esto es para todos, católicos, musulmanes, ateos, agnósticos, testigos de Jehová, mormones, gente que nos escucha de otras religiones, de otras creencias. No importa lo que creías, recibe a Cristo en el corazón y vas a ver cómo tu vida cambia en un giro de 180 grados. Y ahora todo River, vamos, levanten las manos, vamos a clamar, vamos a orar por este año. Está comenzando enero recién y estamos declarando que las primicias de nuestras oraciones, las primicias de las bendiciones se las estamos dando ahora. Padre, yo oro ahora por niños, jóvenes, ancianos y adultos. Estoy clamando por cada uno de ellos. Señor, yo declaro que tu bendición es soltada ahora sobre ellos, sobre los que dan un paso, sobre los que no podían más, sobre los que están cansados. Hay una pequeña abertura aquí en Anaheim. Hace años Dios abrió una pequeña abertura en la Catedral de Cristal. Era chiquitito, era un grupito de hispanos, entre menesterosos, endeudados, afligidos, una pequeña cueva en Crystal Cathedral. Y ahí algo empezó, algo nuevo empezó a pasar, algo nuevo empezó a pasar, y Dios transformó eso en sitios de desierto, y luego ese desierto vino hasta aquí, y algo empezó a pasar en la humanidad, y llegamos a miles de personas, y el día D lo cambió todo. Aunque al final del día no había cambio, sí lo cambió todo. Dios dice, esa bendición está sobre tu vida ahora. Estoy orando para los que no han visto cambios, para los que estaban bajando los brazos, para los que estaban rindiéndose. No te entregues, dice el Señor, no te entregues, yo estoy contigo. Comiencen a clamar ahora, levanten las manos, vamos, nos unimos en Asia, en África, en América, Oceanía, Europa. Hay gente mirándonos en todos los continentes, y desde aquí, desde la calle Broadway de River Arena, soltamos esa bendición de Isaías. He aquí, aunque por momentos te fatigues, aunque por momentos no pueda más, yo te sostengo, dice el Señor. Vamos, 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 yo quiero escucharte clamar. Somos miles aquí, clama, clama por nuestras naciones, clama por nuestros gobernantes, clama para que se termine todo rigor del demonio, para que la bestia caiga, porque volverá a caer, porque cada bestia que se levante, porque cada anticristo que se levante caerá bajo el poder de Dios, caerá bajo el poder de Dios. No hay nada que pueda prevalecer contra el reino de Dios. No tengas miedo, no tengas miedo a fracasar, dice el Señor. Si te hundes, aún yo te voy a levantar, pero no mires hacia abajo. No es tiempo, iglesia, de mirar hacia abajo. Levanta tus ojos al cielo, levanta las manos y dile, Señor, como símbolo ahora yo miro hacia arriba. Levanto mis ojos ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes, y miro hacia arriba. Y ahí está la esperanza. Y ese río que no se detiene está sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis cosas. Declaro bendición, declaro tu gloria en todas las áreas. ¿Pueden sentirlo? Ahí está la mano de Dios. Vamos, 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 levanta las manos, clama, clama. Los que tengan el bautismo del Espíritu allí en sus casas, aquí clama como el Señor te dé para clamar. Suelta, libera sobre tus hijos, sobre tu familia, una bendición de valor, de audacia, de esperanza, de fe. Iglesia, no pierdas la fe. Pastores del mundo, pastores que me están oyendo ahora, no pierdas la fe, no te entregues. Has dado un pasito a la vez. Te han restringido a tu hogar, no has podido salir ni siquiera a atender el templo ni a tu gente. Te han restringido, te han metido en la cocina. Ni siquiera hay pastores humildes que ni siquiera han sabido cómo hacer para transmitir desde un celular. Pero han estado dando un pasito a la vez. Algunos sintieron que perdieron el trabajo de años. Dijeron, Señor, todo lo que hice lo he perdido. Han sido años de fracaso, y el Señor me dice que te diga, no, 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 mi hijo. No, mi querido. No sabes cuánto te amo. Y ese pasito pequeño que has dado, yo lo he bendecido. Tú eres uno de mis soldados, tú eres uno de mis generales. No te entregues.
no te rindas. Oro por las esposas de pastores, oro por los ancianos, oro por los diáconos, oro por los presbíteros, oro por todos los hombres de Dios de distintas denominaciones que se han mantenido, que no han claudicado, que no han doblado las rodillas. Aquí viene un año en que será complejo, pero Dios me dice que te diga: no mires hacia abajo. Iglesia, yo te voy a sostener. Te he sostenido durante la pandemia. No te ha faltado el alimento, no te ha faltado la provisión, no ha venido el ángel de la muerte a tocar tu puerta. Yo te voy a seguir siendo fiel, pero tú crees que yo te sostengo. Vamos, vamos, yo te sostengo. No mires hacia abajo. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo declaro esa bendición. Yo proclamo que nos vamos benditos. Di conmigo: Señor Jesús, llevo esta bendición conmigo en mi vida, fuerte, en mis cosas, y declaro 2022, no miraré hacia abajo, no miraré hacia abajo. Levanto mis ojos al cielo, fuerte, levanto mis ojos al cielo, y en Él está la esperanza. En ti está la esperanza. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor. Gente maravillosa. Dale un aplauso al Rey de Reyes, a los que nos miran firmes como talón de oso el domingo que viene. No aflojen, un paso a la vez. Chao, gente. Tengan lindo fin de semana y pásenla mejor que nunca. Chao, hasta la próxima. Son las 7:15 de la noche. Quiero que te ubiques en tiempo y espacio. 7:15 de la noche de cualquier semana, no importa, es indistinto. Son las 7:15 de un miércoles, por ejemplo, mitad de semana. De cualquier semana, insisto. El tren, el ferrocarril, atiborrado de gente, entra pesadamente en la estación. El vapor brota por las válvulas y el calor del motor, de los frenos, se mezcla con el invierno crudo, acerbo, gris, que cala los huesos. Es indistinto si este ferrocarril es en la estación del Grand Central de New York, no sé, Buenavista de México, Ramos Mejía de Buenos Aires, Usaquén de Bogotá, Colmena de Lima, Atocha de Madrid, Puerta de Atocha de Madrid, donde fuera. Pero todos los que viajan ahí, en ese ferrocarril, en algún punto se parecen. Las puertas se abren, las puertas corredizas, la multitud se agolpa por salir, se precipita hacia afuera. Muchas de esas personas subieron a ese tren 12 o 13 horas antes, recién afeitados, perfumados, peinados, llenos de vida. Y ahora, 12, 13 horas después, regresan con paso inseguro, como zombies, aturdidos. Y también es indistinto si viajan en tren, en un ferrocarril, en un bus, en un metro o en el auto propio, parado en la autopista, atascado en el tránsito a la hora pico. Eso también es indistinto. Pero aún así se siguen pareciendo. Y yo puedo imaginarme el final de ese día. Recién son 7:15 de la tarde, el frío es espantoso, es gris, oscureció desde las 5 de la tarde. Pero esa gente, todos, apenas entran a la casa, se quitan el abrigo, se desploman en el sofá, se quitan el calzado, o se sientan en la silla junto a la cocina y buscan el control remoto y no quieren hablar. Si es cristiano, tal vez diga algo como: Señor, estoy harto de tener días como estos. Estoy harto de que estos días se repiten como un bucle interminable. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, donde el mismo día se repite una y otra vez. En este caso, creo que las marmotas somos nosotros cuando el día
se nos repite una y otra vez como un bucle, y conozco a muchos así, que se sienten maltratados por la vida. No pueden decir que necesariamente están luchando con una metástasis, con un cáncer, con un desalojo, con una quiebra financiera, pero de igual modo tienen malos días una y otra vez, por ejemplo, atrapados en un trabajo que detestan, pero es lo único que les hace pagar las cuentas, así que no pueden darse el lujo de ver e incursionar en otra carrera, y menos a esta altura de la vida. Otros prisioneros de su carácter, de sus malos hábitos, de un vicio que no pueden dejar. Y es así, en algún momento todos nos sentimos impotentes, independientemente si tenemos al Señor o no lo tenemos, nos sentimos frustrados. Yo sé que ahora posiblemente estés haciendo cosas que Dios no quiere que hagas. Y te sientes culpable y sabes que violaste y estás violando leyes de Dios. Y capaz que eres el único sobre la faz de la tierra que conoce tu pecado, pero yo voy a decirte una noticia, voy a darte una noticia. No tienes que pasar noches de ansias preguntándote ¿cuándo lo irás a ver? Mírame, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, Él ya lo sabe. Quiero que te grabes esto en tu corazón, Él ya lo sabe. Quizás creas que no, pero Él ya lo sabe, no puede estimarlo. Entonces no te molestes en perpetuar la farsa. Muy bien, dices, y entonces, a ver, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Avergonzarme? No, quiere que deje de disimular. Lo hemos dicho cada domingo, quieres que dejes de ser hipócrita, que seas sincero y que te decidas a cambiar o permitir que Él te cambie. No te va a condenar, no te va a matar, solo quiere librarte de la culpa que has cargado y darte un nuevo rumbo. Créeme, necesitas ir a su habitación hoy y decirle, papá, yo lo fundí, yo lo arruiné. Y no des más excusas, yo lo arruiné, yo lo fundí, y espera la respuesta. Y te aseguro que vas a quedar atónito, porque vas a descubrir que a pesar de que conoce tu pecado, te sigue amando. Y su reacción no va a ser diferente a la de mi papá. Va a decir, yo estaba esperando que me lo confieses. No me tomes por ignorante, no me insultes mi omnisciencia. La próxima vez dime la verdad. Este es el lugar donde te debes correr cuando estás en problemas. Esto me dice el Dios que yo conozco. No es un Dios libertino, no es que me importa más la gracia que la verdad, pero yo tuve papá, soy papá y sé cómo funciona. Uno no deja de amar al hijo. Así te funda el auto. Uno mueve el bigote. Y hay más noticias buenas sobre la omnisciencia de Dios. Que Él no solo conoce tu pecado, sino que conoce todas tus cicatrices. Es decir, Él no sabe solo lo que has hecho, sino que si te conoce mucho, sabe lo que te han hecho. ¿No es una gran noticia? Cada persona es herida de una forma u otra. Todos tenemos una historia triste si pudiéramos contarla. Aquí no hay nadie que diga, mi vida fue simplemente un jardín de rosas desde que nací en el Palacio de Buckingham. Nadie. Todos podrían decirme algo como, sabes, si supieras cómo eran las cosas en casa. No tienes idea, Dante. Si supieras cómo me trataban a mí cuando era pequeño. O si supieras el trato inhumano que mi padre le daba a mi madre. Si supieras el alcoholismo y cómo afectó mi familia. Y por supuesto que no lo sé. Y por supuesto que no tengo por qué saberlo. Pero Dios sí lo sabe, Él estaba ahí, Él lo sabe y no se perdió ni una millonésima de segundo de lo que te ocurrió, Él estuvo ahí. Las cicatrices están allí y Dios conoce cuándo te la hiciste, cómo y por qué. Y no son solo de nuestra infancia, porque algunos tienen heridas recientes, abiertas, sangrantes, que ni siquiera se les puede llamar todavía cicatrices, son heridas. Y quizás estás sangrando emocionalmente ahora y vives días agonizantes, noches que terminaron por quitarte el sueño por ese amargo divorcio, o has sabido el horror de acariciar
ataúd blanco, de despedir a un pequeño, a un hijo por un accidente o una enfermedad terminal. O sufriste por fracasos en las relaciones, fracasos en los estudios, debacles económicas, quién sabe cuántas cosas más. Es espantosa la cantidad de gente, la cantidad de personas que andan por ahí con el espíritu amputado. Hay mucha gente con el espíritu amputado. Y si a eso le agregas, mi esposo no sabe lo que yo siento, no sabe por lo que pasé, a mi esposa no le importa saberlo, mis padres no se inmutarían si yo desapareciera, ni siquiera me echarían de menos. Si estás en esa estación de la vida, déjame recordarte unas poderosas verdades. En primer lugar, insisto, Dios lo sabe. Tu cónyuge por ahí no lo sabe, Dios sí lo sabe. Y Él está íntimamente consciente, como dijo David, de todos tus caminos y cicatrices. No hay herida, no hay cicatriz tuya que escape a su conocimiento. Pero no solamente Él lo sabe, sino que se preocupa. El Salmo 56:8 dice: tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama toda la noche. Eso dice David. Al que acomodó el cosmos en su lugar, al que niveló las montañas, al que puso los océanos en sus cauces, le dice: tú me has visto dar vueltas en la cama toda la noche. ¿De verdad creemos que una mala noche solo la vivimos nosotros y nadie más? Y grábate esto en la memoria. Dice David: tú has recogido mis lágrimas, tú las has guardado en tu redoma y has anotado cada una de ellas en un libro. No es una poesía, no es una licencia poética. En la cultura del viejo Medio Oriente, cuando un soldado iba al campo de batalla, compraba un frasquito o redoma para darle a su esposa o a su novia o a su madre, y entonces las damas le decían: en tu ausencia te lloraré mucho, voy a estar muy triste, pero cuando regreses verás mis lágrimas aquí, y entonces sabrás cuán precioso eres para mí. Entonces, cuando Dios nos dé la bienvenida al cielo, y esto no es algo poético, es verdad, va a tomar la redoma de nuestras lágrimas frente a su rostro dulce y dirá: yo no pasé por alto ni una sola. Cada lágrima en tu duelo, en el panteón, en la sala de espera de cuidados intensivos, en la soledad, en la amargura de la soltería, la separación o el divorcio, la orfandad. Y además no solo Él recoge cada lágrima nuestra, sino que las registra en un libro. Dice: y las he escrito en mi libro. Dios nunca dejará de preocuparse por tus lágrimas. Así es como muestra lo mucho que le importas. Ese es el Dios que necesitamos ver con ojos nuevos. No tienes que llorar solo, nunca más. No te dije que no tienes que llorar, solo que no tienes que hacerlo solo. El que creó el universo te examina y llora y se conmueve contigo. ¿No es algo maravilloso? ¿No cambia eso tu mal día? Alguien tiene que decir amén. ¿Te cuento un secreto más? Si Él conoce tus secretos, tus pecados, si Él conoce también tus cicatrices, también conoce tus actos, mis actos, nuestros actos de servicio. Viste que a veces nos desanimamos porque decimos: todo lo que hago pasa inadvertido, nadie lo aprecia. ¿Para qué hago todo esto? Lo han dicho pastores, simplemente ovejas. Esto no respeta estatura espiritual. En un momento de la vida dice: ¿sirve lo que estoy haciendo? ¿A alguien le importa? Y ahí es cuando necesitamos recordar Mateo 6:4. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, pero Él ve lo que haces en secreto. Dios observa y toma nota del cielo de cómo te duelen los pies al final del día luego de servir. Pero también sabe cuando usamos la lengua para contribuir con algún rumor. Y toma nota cada vez que visitamos a alguien en un hospital o en la cárcel. Cada acto de carácter, de convicción, de servicio, de valor es observado por nuestro Dios. Y toma nota de un Dios omnisciente. Cada actividad Él te dice: yo lo vi, continúa, hazlo de nuevo, sigue haciéndolo.
Te compensaré. No estuviste orando en vano. No estuviste adorando en vano. No me serviste tantos años en vano. Obviamente nuestras obras no harán que Él nos ame más. Pero decime si no es maravilloso saber que Él ve lo que nadie ve, lo que el pastor no ve, lo que los líderes no ven, lo que la iglesia no ve. Dios sí lo ve. Dios lo ve y dice, no es en vano. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Ahora, es probable que te estés preguntando, ok, Dante, si Dios sabe todo, conoce mis secretos, o sea, mis pecados, mis cicatrices, mis actos de servicio, ¿por qué tengo días malos? ¿Cómo lo conecto? Me parece fascinante lo que me dijiste, pero ¿por qué a veces me siento tan enclenque, tan alfeñique, tan derrotado? ¿Por qué mis días malos comienzan malos y terminan así al final del día? ¿Por qué soy parte de ese grupo que baja del tren o del bus o del auto devastado, me tomo la cabeza entre las manos y pienso que solamente quisiera no levantarme mañana? Descubrí que la fe es el puente para salir de un mal día. Dios sabe que tenemos un mal día porque Él todo lo sabe, pero quiere saber qué hacemos para cambiarlo. A lo mejor dice, yo no soy una persona generosa, yo soy de ahorrar porque tengo miedo a que falte. Bueno, ¿por qué no empiezas a actuar como lo haría una persona generosa y ves lo que Dios puede hacer? Dice, a ver, ¿cómo actuaría? Lo voy a hacer en fe, me duele dar, pero lo voy a hacer en fe. ¿Cómo actuaría una persona generosa? Si Dios puede mantener el sol en su órbita, si Dios puede dividir el mar, ¿por qué habríamos de dudar que no puede cambiar un mal día? Pero tenemos que llenar nuestra mente con la identidad de Dios. Como estoy harto de tener malos días y malas semanas y malos meses, yo tengo que declararle la guerra a la ignorancia acerca de quién es Dios. Me urge, necesito conocerlo más. Porque Él conoce mis secretos, mis cicatrices, mi servicio a Él. Y para que Él se manifieste en mi vida, cuando confío en Él, aún en los días en que me encuentro entre el mar y el faraón, tengo que caminar con fe en dirección a que el día va a cambiar. No es confesión positiva, no es la torpe repetición de palabras huecas, es confiar que mi día va a cambiar si yo camino hacia el Mar Rojo diciendo, no sé si voy a desaparecer, si voy a volar o el mar se va a abrir. Yo voy a confiar de que si el día empezó mal, va a terminar bien. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Mira, te voy a contar solo una pequeña historia más antes de irnos. Una pequeña historia te la voy a regalar hoy. Fue hace un tiempo. No te diré exactamente en qué día fue, qué fecha fue, porque no viene a cuento y es irrelevante a la línea del relato. No importa, pero ocurrió. Un día martes comencé a sentirme realmente muy enfermo. Es algo que me ha sucedido una decena de veces durante la semana, durante el año. Pero durante estos años, cuando algo le ha sucedido a mi salud, me acostumbré a pedirle a Dios que me sane poco antes del domingo, porque Él sabe la responsabilidad que me ha conferido. Pero ya habían pasado 3 días, el cuadro empeoraba, me sentía muy débil, no podía predicar el domingo, y no había absolutamente nada, ninguna fuerza, ninguna fuente interior para sacar una onza de energía que me ayudara. Y a medida que se acercaba el sábado, se me hizo muy claro que carecía de las fuerzas esta vez para predicar. He tenido días malos, de lunes a sábado, pero si te dedicas a predicar, no esperas tener un mal día el domingo. Trato de que el domingo nunca sea un mal día. Y le pregunté al Señor si estaba bien que buscara un reemplazo, y Él me dijo, haz como prefieras, estará bien conmigo. Eso fue lo que sentí, haz como prefieras, si tienes un reemplazo, estará bien. Estará bien para conmigo. Era un padre diciéndome, si te sientes enfermo, está bien, que te quedes a descansar, yo estaré complacido. Pero si decides confiar en mí para predicar, te voy a dar mi gracia como siempre. Y yo le dije, no puedo, admití, no tengo fuerzas. Pero enseguida el quieto susurro del Espíritu le dijo algo cuerdo a mí fatigadamente y me dijo algo como,
ve paso a paso. Era un mal día, era una mala semana, pero él me dijo, ve paso a paso. Y el domingo por la mañana, levántate y actúa como si no tuvieras ningún problema para predicar. Confía en mí, camina en la dirección que te estoy pidiendo que vayas y ten fe en que te voy a dar la gracia y el favor mientras vayas y camines. Así que a la mañana siguiente me desperté y mi primer impulso fue quedarme en la cama, no podía. Pero entonces recordé las amables palabras de Dios. Dije, muy bien, Señor, me voy a levantar, actuaré como si tuviera todas las fuerzas del mundo e iré hasta donde me permitas. Si es hasta la puerta de calle, hasta ahí iré. Si es hasta mi automóvil, hasta ahí iré. Si es hasta el stage y subir aquí, hasta aquí llegaré. Seguiré adelante confiando paso a paso. Este ejemplo es para cualquiera que tenga un mal día, de salud, de relación, de finanzas. ¿Se hizo fácil todo de inmediato? No, no lo creas. Mientras me bañaba, me vestía y conducía hacia la iglesia, sentía una sensación de pesadez. Me dolía todo, me dolía todo. Cuando al final me paré frente a la congregación aquí, no sentí ninguna energía proveniente de Dios. Pero oré para mí, dije, Señor, aquí estoy confiando en ti. Me siento terriblemente débil esta mañana y ni siquiera puedo sonreír. No quiero dar lástima, no quiero que se den cuenta esta gente porque probablemente tengan peores problemas que yo. Y han venido aquí a recibir una palabra de aliento, una palabra de favor, no una queja, no hoy. Pero aquí voy a permanecer y actuar como si me hubieses dado la gracia y el favor que necesito. Si me lo das, bien, la libramos. Si no me lo das, bueno, sé que me desmayaré aquí mismo, pero esto es lo que me has enseñado a hacer desde que era un jovencito. Así que aquí vamos. Me sentía como Mel Gibson en Corazón Valiente. Era William Wallace. La fuerza de un guerrero depende del tamaño de su corazón. ¡Oh! Me gustaría poder decir que en ese momento fui cargado repentinamente de energía, pero Dios me dio la suficiente gracia como para predicar, terminar mi mensaje sin que nadie notara que yo estaba enfermo. De hecho, muchos me dijeron que fue un mensaje maravilloso, que Dios les había hablado como nunca. Y capaz que te suene demasiado trivial, pero para mí fue uno de los momentos más maravillosos que he tenido, porque me pareció el colmo de lo absurdo, caminar hacia un mar que está cerrado. Porque hubiese estado bien que alguien más lo hiciera. Pero debí aprender que si lo conozco bien, Él sabe cuando tengo un mal día. Y que si doy pasos de fe en un mal día, Él va a terminar abriendo el mar. Comportarme como que todo estuviese bien. ¿Cuántas veces Dios habrá querido mostrarnos su fortaleza, su favor, y no se lo hemos permitido? Dios es grande, Dios es poderoso, pero tenemos que invitarlo a que ese poder, esa gracia y ese favor entre en nuestra vida, sea parte de nuestra dinámica diaria. Algunos de ustedes, yo lo sé, y aquí también tienen que enfrentar días malos. Están tan preocupados y aterrados que no saben qué hacer. Bueno, yo te animo a que actúes como si estuvieras lleno del favor, de gracia, y veas, solo pruebes si Dios acaso no te da favor para continuar. Pablo nos exhorta en 1 Corintios 2:5 para que vuestra fe no esté fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Todos tenemos un mal día, pero que ese mal día se transforme en el guión de nuestras vidas todos los días es una decisión nuestra. Y para dar la nota, porque ahora es cuando algunos pastores teólogos me empiezan a querer y eso no me gusta mucho, quiero terminar con una poesía, una prosa del poeta y trovador catalán, un poco también para reconciliarme con los españoles y me dejaron de querer por lo que dije que Jesús era gallego. El querido catalán Joan Manuel Serrat suele cantar una bellísima canción que dice más o menos así, dice: hoy puede ser un gran día, todo está por descubrirse, si la rutina te aplasta, dile ya basta a la mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, dice Joan Manuel, un ejemplar único, imposible de recuperar, que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. Y si lo empleas como si fuera el último que te toca vivir, lo vivirás. No lo mires por la ventana, siéntate al festín,
pelea por lo que quieres, no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día, y dice el catalán, y mañana también. Y cuánto más nosotros si tenemos al Señor. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hay un momento en la noche, durante la semana, donde nos dejamos caer, nos desplomamos sobre una silla, y si hay un sillón, sobre un sillón, nos tomamos la cabeza con las manos y fijamos la mirada perdida sobre la mesa, sobre la mesada, ponemos la mirada perdida sobre algo y decimos: otro mal día. Esta es la historia de mi vida. Un mal día detrás de otro, un mal día detrás de otro que precede a otro aún peor. Y entonces ahí nos autoprofetizamos para alentarnos. Hubiese sido mejor que no me hubiera levantado esta mañana, me hubiese quedado en la cama, yo no sé para qué vivo, yo no sé para qué tanto esfuerzo. No sé si te pasó algo similar, por las dudas en casa y acá, no digan amén, pero háganmela así con la cabeza y yo voy a entender. Si la respuesta es sí y es positiva, yo necesito que me prestes tu atención, porque no soy de hablar de la patología sin darte la terapia, porque si no te vas más deprimido de lo que llegaste. Entonces, estás a punto de aprender una de las verdades más poderosas, más alentadoras y más inspiradoras acerca de Dios, que tienen que ver con estos días comunes, que a veces son demasiado grises, que a veces son demasiado acerbos, demasiado fríos. Es una de las verdades más inspiradoras. Una vez le preguntaron al filósofo y al orador y pastor presbiteriano Robert Sproul, un hombre de Dios que actualmente está en la presencia de Dios, pero que era un genio, era magnífico en su retórica, escribiendo libros. Se le preguntó: ¿cuál es, en su opinión, la necesidad más importante de un cristiano? La necesidad más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué necesita saber un cristiano? Independientemente, claro, de aceptar a Cristo en su corazón, de entender que fue perdonado de sus pecados. Además de eso, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que un cristiano debería saber? Y Sproul respondió muy atinadamente: la necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios, que a veces le puede llevar toda una vida. Descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega: si de verdad los cristianos entendieran o entendiéramos la personalidad y el carácter implicado de la naturaleza de Dios, nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje, por el dicho de este caballero. Dijo: si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo: ni siquiera tendríamos un mal día. O por lo menos una cafetera que no funciona no te arruinaría el día. Y este es el punto principal. Que los cristianos creemos, y aquí le pongo comillas, o suponemos que conocemos a Dios, porque venimos a la iglesia, porque lo adoramos, porque nos hablan de Él, porque el predicador nos habla una y otra vez de los mismos versículos. Pero yo sigo insistiendo esto de que necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo desean de corazón? ¿Qué significa con ojos nuevos? Con ojos frescos. Para ver a Jesús con ojos frescos uno tiene que desaprender mucho. El Señor continuamente decía: oíste que fue dicho por Moisés o por los escribas, mas yo os digo. Eso fue lo que alteraba a los públicos religiosos, que había que desaprender para poder aprender de vuelta. Aprender desde cero aprendemos todos. Desaprender es difícil. Por eso nos cuesta tanto los idiomas a los que tenemos cierta edad, porque ya aprendimos a hablar de determinada manera. Y nos quieren enseñar mandarín o inglés de la noche a la mañana y somos duros para hablar. No es que tenemos acento, arruinamos el idioma inglés.
lo arruinamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta desaprender la lengua materna. Nos cuesta desaprender lo que ya creemos que sabemos es nuestro medio de comunicación. En las Escrituras pasa igual. Cuando uno cree saber algo, entonces tiene un mito o se arma una manera de pensar estructurada que después cuesta que Dios nos dé un vino nuevo. Te voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo y ya continúo. La mayoría creemos o creímos que Jesús hablaba y sigue hablando como si fuera un nativo de Galicia o de Cataluña. Creemos que si Jesús hablara hoy diría, pues vosotros sois la sal. Os lo digo para que os regocijéis y os alegréis. De cierto me habéis oído, tíos. Vas a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. Entonces, nosotros decimos, ¿pero por qué pensamos que Jesús hablaba así? Bueno, porque así lo vimos en las películas. Porque así está escrito acá. De cierto os digo, que si no entraréis, y pensamos que Jesús habla así. Es una traducción, esta es una traducción de un monje español llamado Casiodoro de Reina del año 1569, que tradujo lo que se llamó la Biblia del Oso. Y en 1602 vino otro, iba a decir gallego, pero español, llamado Cipriano de Valera, que le hace la primera revisión. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice, a mí no me gusta leer las versiones populares, porque no es la verdadera palabra de Dios. Yo conozco a alguien que dice, a mí me gusta leer la Reina Valera, la más antigua, porque esa es la verdadera. No, son dos españoles hablando. La versión Reina Valera, que la amamos, pero hasta incluía libros apócrifos cuando la condensaron. Estaba el libro de Judith, Eclesiástico, el libro de Baruch, que contiene una de las cartas de Jeremías, Macabeos. Recién en 1862, vino otro español anglicano, un español de Córdoba, España, llamado un tal Lorenzo Pedrosa, que dijo, vamos a cambiar y vamos a sacar estos libros que no son canónicos, y quedó las Escrituras tal como la conocemos. Entonces no la estoy desacreditando, lo que estoy diciendo que durante 2000 años de composición del Antiguo Testamento, esto es de Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, no en gallego, no en español. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Señor utilizaba otro lenguaje, que era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento. Era la lengua franca del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Y ustedes ven, o habrán notado que muchos predicadores hasta copiamos torpemente los modismos del español antiguo porque creemos que así hablaba el Señor. Os digo esta mañana, bendito sea el Señor, que Él ha dicho a vosotros. No, eso hablaban los Casiodoro de Reina, estos gallegos, no nosotros. Saludo a todos los españoles que no les gusta que le digan gallego, pero bueno, son españoles. Entonces, un ejemplo, que muchos apenas conocemos la identidad de Dios. Y tenemos allí la identidad que hemos visto en alguna película, algo que nos quedó en el subconsciente de lo que oímos predicar. Y uno va a las Escrituras y afortunadamente Dios no hace un misterio, un secreto cósmico de su identidad, un acertijo enigmático, esotérico, que hay que investigar demasiado. No, Él muestra su naturaleza acá. En las Escrituras, de forma autobiográfica, en esto que llamamos Biblia, independientemente de la versión que sea, la que nos sintamos cómodos para leer. Y cuando leemos este libro, no para copiar frases, insisto, de la vieja España, sino que lo leemos con ojos nuevos, vamos a descubrir la identidad del Señor y la revolución que eso puede hacer en nuestras vidas diarias. Si tan solo miráramos a Jesús y a Dios sin el filtro humano, ni siquiera puedes ver a Dios con mi filtro. Yo tengo un filtro, ¿cómo que no? Tengo una manera de ver al Señor, pero por ahí no es la tuya. Esto, no obstante, no quita credibilidad, no socava mi predicación en este caso. Pero tú tienes que descubrir a Dios y tener una relación personal con Él, no vicaria, no a través mía. ¿Hasta ahí me explico, sí o no?
Cada uno, no, me mira, 3 entendieron. ¿Me explico, sí? Bueno. Justo hoy vinieron los que hablan arameo, pero... Entonces, para empezar con algo que damos por sentado. Dicho esto, te voy a dar algo que damos por sentado la mayoría, que es omni, que el Señor es omni, que significa todo. Omni es todo, no ovni, objeto volador no identificado, ovni, omni, O-M-N-I, es todo, totalmente conocedor. Entonces, ¿qué es? Omnisciente. Totalmente presente, que es omnipresente. Totalmente poderoso o potente, entonces, ¿qué es? Omnipotente. Ustedes tienen que decir, ¿qué tiene que ver esto con que tengo un mal día? Ahí voy. Es posible que ahora mismo digas, yo ya sabía eso, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, no tengo que aprender más al respecto. A lo cual yo pregunto, ¿estás seguro? Saber estas 3 cosas, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, que está en todo sitio a la vez, saber esto, ¿cambia tu vida diaria con el Señor? ¿Afecta tu vida diaria? De modo que nunca tienes un mal día, porque solo saber esto ¿cambia tu óptica, tu perspectiva? Si la respuesta es no, es porque tienes que aprender más al respecto. Entonces voy a comenzar con un solo omni, uno solo. Y vas a ver cómo uno puede afrontar la vida en esos días malos, en esos días difíciles, álgidos. Cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, no está diciendo que es brillante, o que es un genio, o que es muy inteligente. Esos son adjetivos para personas limitadas a los factores de tiempo y espacio. Tu hijo puede ser inteligente, o no, si salió al padre, o... es chiste. Omnisciente es que Dios lo sabe todo, no que es inteligente, lo sabe todo. Ninguna pregunta a Dios lo puede confundir, ninguna. Ningún dilema lo puede turbar, ninguno. Nada lo puede sorprender. Él tiene un conocimiento eterno, intrínseco y perfecto. Él tiene un conocimiento completo de la biología, de la zoología, de la química, de la psicología, de la geología, de la física, de la medicina, de la genética, todo. Lo sabe todo, dice la Biblia, no algunas cosas, todos. La diferencia con alguna persona que tiene algún conocimiento es que esa persona siempre va a estar limitada al tiempo en que viva, al espacio geográfico, topográfico, dónde estudió, cuándo se crió, en dónde, entorno, etc. Dios no. Dios lee nuestro futuro con la misma claridad que lee nuestro pasado. Para Él no hay pretérito ni futuro, no hay líneas de tiempo. Lo que vas a hacer dentro de 50 años es tan claro para Dios como lo que eras hace 10. ¿Me siguen hasta ahí? Para Dios es lo mismo, a Dios no le sorprende tu futuro, Él ya vio cómo terminan tus días. Y ya sabe cuándo terminan tus días. Morir, vamos a morir todo, el tema es dónde y cuándo. Pero Él ya lo sabe, el dónde y cuándo Dios lo sabe. Dios no tiene problemas de memoria, como una computadora que tiene que borrar información en el disco rígido para crear más espacio disponible. Él no tiene problemas. Y la Biblia dice que aunque Él mantiene control sobre el sol, los astros, las estrellas, las constelaciones, su conocimiento incluye hasta aparentes frivolidades, como llevar la cuenta de nuestros cabellos, como dice Mateo 10:29. Él sabe quién se está poniendo más pelón cada día. Aunque tú digas, solo yo lo vi en la ducha, el Señor también lo vio. Y tiene un ángel llevando la contaduría, perdió 2 cabellos y va anotando. El escritor de los Hebreos 4:13 dice así: todas las cosas, todas, no algunas, no ciertas cosas, todas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Dios. Entonces, a ver, convengamos esto, no hay una sola motivación
No hay un solo suspiro, no hay un solo acto, no hay una sola palabra tuya, mía, que se haya escapado de la atención de Dios. Nada, desde que naciste, desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro, no hay nada que se escape a Dios. Y la belleza de esto tan asombroso, de esta verdad tan formidable, es que cuando voy a las Escrituras de las cuales hoy hablamos, independientemente de la revisión, encuentro que el hombre más elocuente que ha dado la historia, estoy hablando de David, se queda en silencio. Tiene David una retórica, una prosa, es un compositor, pero David, cuando descubre que Dios lo conoce en la intimidad, se queda anodado, atónito. A ver, David se regocijaba por la belleza de Dios. Se maravillaba por el poder del Señor. Pero cuando descubre cómo Dios lo conocía en secreto, toda la lírica del poeta quedó en silencio. En el Salmo 139, que después pueden leer tranquilos en el hogar, Salmo 139, no lo lean en gallego, por favor, pero léanlo como quieran, con el tono que se les ocurra. Pueden leerlo en mexicano. Así dice el Señor, chavo, no te aflijas. Que así hubiese sido si no hubiese sido Reina Valera, sino el Chavo del 8 el que hizo la revisión, ¿no es cierto? Dice David: oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Y él está sorprendido con esa revelación. Me examinaste y me conociste. No hay lenguaje florido en David, no hay metáforas elaboradas, no. Es una descripción lineal, porque no hay una analogía con la cual compararla. Solo dice: me has examinado y me conociste. David no puede creer que este Dios que entiende, los misterios intrincados del átomo, las complejas interconexiones de nuestro sistema planetario, también lo conoce a él, le conoce el corazón. Dice: me has examinado y me has conocido. Oh Señor, dice el Salmo. Así empieza: oh Señor, como si le doliera algo. Dios conoce incluso la monotonía de nuestro diario vivir, con todas esas actividades insustanciales como levantarte y acostarte. Uno cree que Dios se conecta con nosotros cuando vamos a orar. Estuve orando, hoy estuve con Él, pero Dios estuvo contigo aún antes que oraras. Porque David dice en ese mismo salmo: tú has conocido mi levantarme y mi sentarme y mi acostarme. O sea, es que Dios no se pierde nada, a Dios le interesa todo. Cruza las piernas y Dios lo sabrá. Cambia de nalgas así porque estás cansado y Dios lo sabrá. Porque somos el objeto de su soberano conocimiento. Y agrega el salmista, agrega David: tú conoces mis pensamientos más distantes. Todavía están pensando: ¿cómo conecto esto con un mal día? Déjenme avanzar. David dice: tú conoces mis pensamientos más distantes. O sea, conoce cada cosita, por pequeña, por nimia que sea. Cada meditación de la medianoche, cada estrategia planificada, cada adoración privada, cada acto amable, cada grito desmedido, cada vociferación a los hijos. Dios nos mira y nunca pestanea. Nunca jamás tuviste un pensamiento que Dios no haya conocido. David sigue agregando, dice: tú has escudriñado mi andar y también viste mi reposo, o sea que viste mis sueños, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, antes que mandemos a imprimir nuestro itinerario, antes que armemos nuestro calendario, nuestra agenda, Dios ya tiene una copia. Nunca hemos hecho un viaje del cual Dios no haya sabido. Sea que nos encontremos en lo alto de una montaña o sepultados entre la masa de gente de un subterráneo, del metro, los ojos de Dios están sobre nosotros. Y sigue diciendo David: aún todavía está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda antes que yo termine de hablarla. O sea que aún antes de que digamos algo, Dios registra nuestras palabras
y sabe aún los sentimientos con los que decimos nuestras palabras, las motivaciones. O sea que si hay alguien que nos toma la temperatura, es Dios. Él siente cuando nos llenamos de ira, cuando decimos Dios te bendiga. Y lo deseamos que lo reviente Satanás. Y Él sabe, Dios. Sabe cuando el miedo nos abraza, cuando la ansiedad hace que la confianza mengüe. Dios ve todo, bueno o malo, pero aún algo más maravilloso. David dice, detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así concluye. Si tengo un mal día, Dios lo sabe. Si me siento solo, Dios lo siente conmigo. David está tan emocionado por esta revelación que sus manos tiemblan. Él dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Así lo dice en el Salmo. No lo puedo digerir, no lo puedo elaborar. Todavía no lo puedo discernir. Es un pensamiento demasiado grande, no lo puedo comprender. Y dice, hasta aquí llegué. Parece decir, si yo escribo algo más, sería una profanación. No voy a decir más. Solo, oh Señor. Llega a la conclusión, Señor, te importo. A Dios le importo. Se preocupa por mí. Dios se siente apasionadamente conmovido por lo que yo soy. Me ama. Hoy celebramos, como te dije, 100 domingos. Desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia y comenzamos estas transmisiones en vivo. Llegamos a 300 millones de vistas en todo el mundo. Mirá si Dios no es grande y no es maravilloso. 300 millones de vistas en todo el planeta. Eso es mucho. ¿Querés que te diga lo que más me sorprendió si tengo que hacer un balance? La cantidad de gente, cristianos veteranos y nuevitos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, simpatizantes, curiosos. Lo que más me sorprendió es la frase, nunca dejes de decirnos, Dante, cuánto nos ama el Señor. Nunca dejes de decir, te ama princesa, te ama príncipe, dice, porque me cambió la vida. A lo que le respondo, nunca lo voy a dejar de hacer porque a mí también me cambió la vida y lo estoy haciendo. Saber que Dios nos ama nos cambia un mal día, una mala semana, un mal mes, una mala vida. Tienen que aplaudir más que eso si lo crees. ¿Cuánto te ama el Señor? ¡Aleluya! Ahora, esto de que Dios lo sabe todo me hace sentir amado. Te digo una mala noticia acerca de que Dios lo sabe todo. Que si Dios lo sabe todo, lo sabe todo. Y que Él conoce nuestros secretos, pues lo sabe todo. La buena noticia es que de verdad Él se interesa por mí. ¡Qué buena noticia! Pero eso es una parte de la verdad. Y predicar una parte de la verdad es como si no predicara nada. Él lo sabe todo. Eso tiene una doble connotación. La mala noticia, si se me permite el término, que si Él está íntimamente enterado de toda mi vida, significa que está enterado de todos mis pecados y los tuyos, que a lo mejor son más que los míos. ¿Viste? Son más. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 15 años de edad, yo solo soñaba en los tiempos, aquellos que vivíamos, hoy supongo que son diferentes, yo soñaba con conducir el auto de mi papá, un viejo Fiat 1500. Conducirlo. No puedes tener allí licencia hasta la mayoría de edad, igual que aquí, pero yo solamente quería que Él me enseñara a conducir, era mi sueño. Y Él me decía, sos muy chico todavía, muy irresponsable, no sé de dónde sacó eso. Y yo le rogaba todos los días, por favor, pa, por favor, yo puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo contigo al lado, con vos al lado, voy a aprender, dame una oportunidad, por favor. Cuando salí de la secundaria y comencé a trabajar en su carpintería, o en la carpintería de la cual era el capataz, el encargado, Él me permitió que al final del día yo podía regresar manejando a casa con su supervisión. No hay peor cosa que tu papá te supervise cuando aprende a manejar.
cambiar, me vas a romper el embrague, la caja, ¡qué bomba! Uno tiene que manejar por encima de los gritos. Si superas eso, manejas. ¡Cuidado, frena! ¡Bomba! Y te va insultando de acá hasta casa. Pero si tienes cuero de rinoceronte y ganas de aprender y deseos que un amigo te cruce y vas con el auto así, te aguantas el grito. Para mí la felicidad se deletreaba Fiat 1500. Esa era la felicidad. La vida no me podía ofrecer nada mejor. 15 años, un piojo flaquito manejando el auto de papá. Entonces, cuando él vio que yo podía conducir, me llevó a una estación de gasolina, se llama en Argentina estación de servicios, y me explicó la diferencia vital entre el motor que utiliza gasolina regular, lo que ya llamamos nafta, y el diésel. Si alguna vez cargas combustible, me aclaró, nunca te confundas, porque si pones diésel, mejor no lo arranques. Este auto es de gasolina común, de nafta. Si le pones diésel alguna vez, hay que vaciar todo el tanque, drenar los inyectores, el carburador, las bujías. Me podría fundir el motor y ya me estaba gritando a cuenta por si algún día lo iba a hacer. No hay problema, que no soy tan bruto. No me insulte la inteligencia, pa. Nafta común o diésel, sencillo, y este no usa diésel. Bueno, te lo digo. Ya sé. Aparte, ¿cuándo me va a dejar el auto solo? Nunca. Y entonces, ¿para qué me decís? Pasan algunos meses. Yo salgo rápido de la carpintería antes que él. Le digo, ¿puedo ir encendiendo el motor? Sí, enciendo el motor. A la vuelta, así, de la carpintería, yo esperaba con el auto encendido. Él dice, acomodo unas cosas y ya voy. Tenía que terminar de encolar una silla. Dijo, ya termino de hacer esto y voy. Cuando enciendo, noto que el tanque marcaba solo un cuarto. Y como él todavía estaba ocupado en la carpintería, acomodando todavía o terminando su trabajo, y la gasolinera, la estación de servicio quedaba en la esquina, yo decidí sorprenderlo y cargarle gasolina con mis propios ahorros. Después de todo, es lo mínimo que podía hacer por no haber pagado las clases de manejo. Está bien que los gritos compensaban que no hubiese pagado, pero aún así improvisé. Dije, vamos, le voy a sorprender a papá. Como él no salía, lo llevo a la vuelta. Cuando llegué ahí, se me hizo una laguna. Yo no me acordaba, porque nunca más hablamos del tema. Habían pasado meses. Si era nafta común o diésel. Yo sabía que una era incorrecta. Allá no te sirves la gasolina tú mismo. Hay lo que se llama un playero, alguien que se ocupa, un empleado, dice, ¿qué le ponemos? Como yo no tenía celular, no porque éramos pobres, sino porque no se había inventado, y además éramos pobres, si se hubiese inventado yo no lo habría tenido tampoco, ni buena memoria, nunca tuve buena memoria, nunca me caractericé por recordar esas nimiedades. Seguí mi corazonada de líder nato que jamás pregunta y seguía por su instinto. Diésel. Un líder tiene que hacer lo que tiene que hacer. No, si yo estoy a cargo del Titanic, vos cantás hasta último momento por mi cara de seguridad. Nos vamos, pero flor de película que vamos a hacer. Yo soy seguro para esas cosas. Si me equivoco seguro. Cuando volví a encender el motor, hizo todo tipo de ruido, bla, 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 y comenzó a salir mucho humo, una humareda. Y dije, soy hombre muerto. Pero inmediatamente pensé, él nunca lo va a saber. Regresé rápido, el auto así, a estacionar en la puerta de la carpintería y afortunadamente mi papá todavía no había salido. Así que lo apagué el motor y me quedé ahí. Él subió, dijo, bueno, maneja. No, papá, hoy maneja vos. Yo quiero descansar. Me corrí,
Encendió, ¡plá, plá, plá, plá! ¿Qué le pasa a este auto? Dijo. No sé, estaba raro. Y de regreso a casa el auto fue, no sé cómo llegó, tironeándose, echando humareda. Y mi padre manejaba todo tipo de hipótesis. A saber, decía, debe ser el carburador. Quizás fue la bomba de inyección. O se salió una bujía. Pero nunca se acercó, ni se le ocurrió acercarse al verdadero móvil del crimen. Nunca. Entonces yo pensaba, se los voy a tener que decir cuando regrese a casa. Se lo voy a tener que decir, pero cuando me di cuenta de que no había nada que me conectara con el crimen, porque yo salí, y él salió y yo estaba sentado arriba del auto, con esta cara así. Que vos no dudás de una cara así. Yo opté por la salida diplomática de ignorar el problema. Esto no pasó, confesión positiva. No notó que el auto tenía el tanque lleno, detalle que se le pasó por alto, un fiscal lo habría notado, él no. Yo no me había movido de ahí, así que la coartada era perfecta. Voy a esperar hasta que él lo descubra, pensé. Si lo descubre, esa fue mi oración a la noche. Señor, si él lo descubre, tú conoces mi corazón que yo quería cargarle combustible en señal de gratitud. Así que yo me voy a callar. Y tal vez él nunca lo descubre y tú vas a valorar que yo hice una obra de bien, porque yo quería bendecirlo.